Existe una serie de documentos llamados el Informe Iron Mountain sobre la posibilidad y conveniencia de la paz que fueron publicados en el año 1966 por el Hudson Institute, en el cual colaboran varias corporaciones, algunas de las cuales son las siguientes: Monsanto, DuPont, Sandoz, Ciba Geigy y Procter y Gamble, a solicitud del entonces secretario de Defensa Robert McNamara, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores y la Trilateral y expresidente del Banco Mundial. Pues bien, en este informe se deja entrever lo que planean para los próximos años, y según lo que está ocurriendo ahora mismo en el planeta, toda esta agenda planeada por los controladores se está llevando paso a paso. Todo se está encaminando hacia la última agenda de control totalitario en el planeta. En 1961, la administración Kennedy ordenó un estudio clasificado Top Secret para determinar los problemas con los que se enfrentarían los Estados Unidos si el mundo se trasladara de una era de guerras a una edad de paz estable y permanente. Pero no únicamente los Estados Unidos, sino todo el planeta en conjunto. En 1963 se seleccionó un grupo de 15 expertos en varias disciplinas académicas seleccionados por su experiencia en sus respectivos campos. A finales de marzo de 1966 quedó redactado el informe final, destinado en principio a funcionarios gubernamentales de alto rango. Su primera y última reuniones se realizaron en un refugio de supervivencia nuclear llamado Iron Mountain, que por eso se llama así el informe. El presidente Lyndon Johnson dio la orden de que el informe no fuese nunca emitido, debido a la naturaleza de las conclusiones alcanzadas, pero uno de los miembros implicados en este estudio decidió filtrarlo a la luz pública, bajo el seudónimo de John Doe, arriesgando su vida. Entre los que en su momento le dieron credibilidad hubo varios periodistas del The New York Times. El informe se volvió a publicar en el año 1996 por Leonard Lewin, del The Free Press de Nueva York, quien decía que él mismo había sido el autor, tratando de tranquilizar a la población o de quitarle credibilidad. La autenticidad del texto puede ser motivo de discusión, pero su contenido es tan real a fecha de hoy y tan clarificador de algunos aspectos de la vida política, económica y social actual que, como dice Salvucci en la introducción a su versión traducida al español, si no es verdad, está bien encontrado. Lo verdaderamente importante es que Iron Mountain parece una profecía cumplida, dijo Bruno Cardeñosa. Según este informe, la guerra constituye el principal eje vertebrador de las sociedades modernas, desempeñando una serie de funciones militares, pero sobre todo no militares, como son las económicas, políticas, sociales, culturales, científicas y ecológicas, indispensables para su estabilidad y supervivencia, por lo cual, fuesen quienes lo crearon, consideran necesario un análisis profundo de estas funciones y de los posibles sustitutos de la guerra, para decidir si es viable y conveniente instaurar un estado de paz permanente en el que se mantenga el equilibrio social, equilibrio definido como la existencia necesaria de clases, con una clase pobre siempre en lo más bajo de la pirámide y una clase alta siempre en lo más alto de la pirámide de control. El informe parte de la base de que para mantener la estabilidad política, económica y sociológica es absolutamente necesaria una amenaza. Esta amenaza esencial ha de ser suficientemente aterradora y verosímil para ser efectiva. Literalmente dice lo siguiente: el enemigo alternativo debe implicar una amenaza de destrucción lo más inmediata, tangible y directamente percibida. Además de la función visible y obvia, la guerra tiene implícitas otras funciones no militares, críticas para la transición hacia una condición de paz permanente. Estas funciones se mueven en diferentes terrenos. Uno, en el económico. La guerra ha brindado tanto a las sociedades antiguas como a las modernas un sistema confiable para estabilizar y controlar las economías nacionales. Otro, las funciones políticas. En este terreno, la función de la guerra, según afirma el informe, es esencialmente organizacional. Esto lo realiza esencialmente brindando una amenazante necesidad externa para que una sociedad acepte ser gobernada políticamente. Al hacerlo, establece la autoridad del gobierno para controlar a sus ciudadanos. La autoridad básica del Estado moderno sobre su población reside en sus poderes de guerra. Otra función que tiene es la sociológica. De entre las funciones de la guerra en este campo, la más obvia es el uso tradicional de las instituciones militares para brindar a los elementos antisociales un rol aceptable dentro de la estructura social. La guerra como controlador indispensable de las peligrosas disidencias sociales y las tendencias antisociales destructivas. También pone lo siguiente: los elementos más jóvenes y peligrosos de estos grupos sociales hostiles se han mantenido bajo control por el sistema de servicio selectivo.
Las fuerzas armadas en cada civilización han brindado el principal refugio apoyado por el Estado para lo que hoy denominamos personas no empleables. El típico ejército permanente europeo de hace 50 años, según el informe, consistía en tropas no aptas para el empleo en el comercio, en la industria o en la agricultura, lideradas por oficiales no aptos para ninguna profesión legítima o para conducir un negocio o ninguna empresa. Según asegura este informe, el sistema de conscripción podría ser utilizado como medio para mejorar el nivel cultural de los sectores pobres. Otra de las funciones es la ecológica y pone lo siguiente: muchas enfermedades que antes eran fatales a edades procreadoras ahora pueden ser curadas. El efecto de este hecho es que permite perpetuar susceptibilidades y mutaciones no deseadas. Queda claro que una nueva, cuasi eugénica función de la guerra se encuentra en proceso de formación y deberá tenerse en cuenta cualquier plan de transición. Otra de las funciones es la cultural y científica y pone lo siguiente: los estándares estéticos y morales tienen un origen antropológico común en la exaltación de la valentía y en la predisposición para matar y arriesgar la muerte en la guerra tribal. Respecto a la ciencia, no existe ningún adelanto científico de importancia que no se haya visto instigado, aunque solo sea indirectamente por los requerimientos de los armamentos. Otras funciones son las siguientes, y pone lo siguiente: la guerra como un factor de liberación social general. Esta es una función psicológica que sirve las mismas funciones para la sociedad que las vacaciones, las celebraciones y la orgía para el individuo. La liberación y redistribución de tensiones indiferenciadas. La guerra brinda el necesario periódico reajuste de los estándares de comportamiento social, el clima moral, y permite disipar el aburrimiento general. La guerra como estabilizador generacional permite a las generaciones más viejas que se van deteriorando físicamente mantener una cuota de control sobre la generación más joven, destruyéndola si es preciso. Como clarificador ideológico pone lo siguiente: no puede haber más de dos lados en una guerra. Base de entendimiento internacional para enriquecimiento de una cultura nacional con los logros de otra. Y pone lo siguiente sobre los sustitutos de la guerra: si el sistema de la guerra como tal desapareciese, se deberían crear instituciones sustitutas capaces de satisfacer las necesidades sociales de las funciones no militares resueltas por aquella, sin perder de vista que un sustituto viable para la guerra ha de brindar una amenaza de vida o muerte verosímil, o no servirá para la función social organizadora que cumple la guerra. Es decir, la amenaza ha de ser de una magnitud y de un terror sin precedentes en la historia. Los potenciales sustitutos de la guerra se van analizando en el informe Iron Mountain de la siguiente manera: sustitutos económicos. 1. Un programa integral de acción social dirigido hacia la máxima mejora de las condiciones generales de la vida humana. 2. Un programa de investigación espacial gigantesco y sin meta concreta, orientado hacia objetivos no realizables. Esto permitiría la inversión de fondos sin límites y sin justificación ninguna, aunque adolece del carácter de amenaza inminente que se considera esencial. Y 3. Un sistema de inspección de desarme permanente, ritualizado y ultraelaborado, y variantes de semejante sistema. La organización de mecanismos de inspección podría ser ritualizada de una forma similar a lo que ocurre con los procesos militares establecidos. No habría dificultad en inflar el presupuesto para tales inspecciones hasta una escala militar. También pone lo siguiente sobre los sustitutos políticos. 1. Una fuerza policial internacional omnipresente y virtualmente omnipotente. Podría arguirse que una fuerza policial internacional bien armada que opere bajo la autoridad de semejante corte supranacional podría cumplir la función de un enemigo externo. Esto, sin embargo, constituiría una operación militar como los esquemas de inspección ya mencionados, y como ellos sería inconsistente con la premisa de un fin al sistema de guerra. 2. Una amenaza extraterrestre establecida y reconocida. Semejante amenaza ofrecería la última y mejor esperanza para la paz, al unir a la humanidad en contra del peligro de destrucción por criaturas de otros planetas o provenientes del espacio exterior, y vendría a completar la carencia que presenta el programa de investigación espacial. Se han propuesto experimentos para probar la credibilidad de una amenaza consistente en una invasión desde fuera de este planeta. Es plausible
posible que algunos de los incidentes de platillos voladores más difíciles de explicar en los últimos años hayan sido algunos experimentos de esta clase. Por ejemplo, la Guerra de los Mundos de Orson Welles. El punto 3 habla de una contaminación ambiental masiva y global. Podría ocurrir, por ejemplo, que la fuente de contaminación del medio ambiente pudiera eventualmente reemplazar la posibilidad de destrucción masiva por armas nucleares como una amenaza principal y más evidente para la supervivencia de nuestra especie. El envenenamiento del aire y de las principales fuentes de alimentos y de agua ya se encuentra bastante adelantado y a primera vista podría representar una solución a este problema. Constituye una amenaza que solo puede abordarse a través de una adecuada organización social y con poder político, pero se estima que deberá pasar entre una generación y una generación y media antes de que la contaminación ambiental, por más severa que sea, se torne lo suficientemente amenazante a nivel global como para ofrecer una posible base de solución. Es verdad que la tasa de contaminación podría incrementarse en forma selectiva para este propósito, aunque parece altamente improbable que un programa gubernamental de efectos deliberadamente nocivos para el medio ambiente pudiera ser implementado de manera políticamente aceptable, por ejemplo, los chemtrails. Y 4. Enemigos ficticios alternativos. Otro de los sustitutos son los sociológicos y pone lo siguiente: función de control. En el número 1 tenemos programas generalmente derivados de la Agencia Federal Independiente de Estados Unidos, fundada en 1961 por la Orden Ejecutiva 10924, el Peace Corps, con el fin de promover la paz mundial. Lo curioso es que los directores de estos cuerpos independientes fueron nombrados sucesivamente por Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, G.H.W. Bush, Clinton y G.W. Bush. El número 2 tenemos una forma moderna y sofisticada de esclavitud. Otro posible sustituto para el control de enemigos potenciales de la sociedad lo conforma la reintroducción de alguna manera consistente con la tecnología y los procesos políticos modernos de la esclavitud. Hasta ahora, esto ha sido sugerido en obras de ficción, particularmente en los trabajos de Wells, Huxley, Orwell y otros involucrados en la anticipación imaginativa de la sociología del futuro. Pero las fantasías proyectadas en Un mundo feliz y en el libro 1984 han aparecido cada vez menos inimaginables en los años que corrieron desde sus respectivas publicaciones. Resulta totalmente posible que el desarrollo de una forma sofisticada de esclavitud se transforme en un requisito absoluto para lograr el control social en un mundo en paz. Por ejemplo, los microchips. La esclavitud, en una forma conceptualmente eufemizada y tecnológicamente moderna, podría representar una institución eficiente y flexible en esta área. Otra, la función motivacional. En el punto número 1 tenemos la contaminación ambiental intensificada. En el punto número 2, nuevas religiones u otras mitologías. En el punto número 3, juegos de sangre socialmente orientados, de la misma manera en que lo hizo la Inquisición española y los menos formales juicios de brujas de otros tiempos, con el propósito de lograr la purificación social, la seguridad del Estado u otros objetivos que sean tanto aceptables como creíbles para las sociedades de la posguerra. Sigue diciendo lo siguiente: existen amplios precedentes en el tratamiento que se le ha dado a los grupos étnicos desfavorecidos, supuestamente amenazantes, en ciertas sociedades durante determinados periodos históricos. Según la nota a este párrafo, dice lo siguiente: como por ejemplo en la Alemania nazi, este tipo de represión étnica ideológica dirigida hacia metas sociales específicas no debería confundirse con la explotación económica tradicional como la llevada a cabo contra los negros en los Estados Unidos, en Sudáfrica, etc. Y sigue diciendo: vale la pena considerar cuidadosamente una institución que combine la función motivacional con la de control, basada sobre el antecedente de la represión étnica organizada. Y en el punto 4 pone lo siguiente: una combinación de estas formas. El siguiente punto son los sustitutos ecológicos y pone lo siguiente: un programa integral de eugenesia aplicada. La limitación de la guerra en esta función es enteramente eugénica. La guerra no ha sido genéticamente progresista, aunque se está produciendo una mejora cualitativa realmente importante. El control total de la concepción con una variante que involucre a la píldora anticonceptiva a través de las fuentes de provisión de agua,
agua o de ciertos alimentos, luego contrarrestado por medio de algún antídoto controlado, que ya se encuentra bajo desarrollo. En la nota a este último párrafo se dice lo siguiente: por equipos experimentales de biólogos en Massachusetts, Michigan y California, como así también en México, y la Unión Soviética. Aplicaciones experimentales preliminares están previstas para llevarse a cabo en el sudeste asiático en países aún no anunciados. En el punto de sustitutos culturales pone que no se propone ninguna institución sustitutiva. En el de sustitutos científicos pone lo siguiente: los requerimientos secundarios de programas de la investigación espacial, la asistencia social o la eugenésica. Una vez analizados y evaluados los potenciales sustitutos de la guerra, se llega a las conclusiones siguientes. Resulta evidente de lo antedicho que ningún programa o combinación de programas propuesto para la transición hacia la paz se ha acercado, ni siquiera remotamente, a los requerimientos funcionales de un mundo sin guerra. Aunque un sistema proyectado para cumplir con las funciones económicas de la guerra parezca prometedor, no se puede expresar un optimismo similar en las áreas esenciales de la política y la sociología. Cuando se nos pregunta cuál sería la mejor manera de prepararnos para el advenimiento de la paz, debemos primero responder tan enfáticamente como sea posible que no se puede responsablemente permitir que el sistema de guerra desaparezca hasta que sepamos exactamente qué es lo que planeamos colocar en su lugar y estemos seguros, más allá de cualquier duda razonable, de que estas instituciones sustitutivas servirán sus propósitos en términos de la supervivencia y estabilidad de la sociedad. El sistema de guerra, a pesar de toda su repugnancia subjetiva para importantes sectores de la opinión pública, ha demostrado su efectividad desde el comienzo de la historia escrita. Ha brindado las bases para el desarrollo de muchas civilizaciones durables e impresionantes, incluyendo aquella que hoy es la dominante. Un sistema viable de paz, presuponiendo que las grandes y complejas cuestiones de las instituciones sustitutivas planteadas en este informe resulten tener solución y que la misma sea hallada, aún así seguiría constituyendo un viaje hacia lo desconocido con el riesgo inevitable que se refiere a lo desconocido, independientemente de hasta qué punto esos factores desconocidos resulten controlables. Y sigue diciendo lo siguiente: cualquier condición de paz total genuina, se logre como se logre, sería desestabilizante hasta tanto se demuestre lo contrario. Es posible que una o más naciones soberanas arriben, a través de un liderazgo ambiguo, a una posición en la cual una clase administrativa gobernante pierda el control de la opinión pública básica o de su habilidad para racionalizar una guerra deseada. No resulta difícil imaginar en tales circunstancias una situación en la que tal gobierno podría verse obligado a iniciar un proceso serio de desarme a gran escala, quizás provocado por alguna explosión nuclear accidental, y que tales negociaciones puedan conducir a la real disolución de las instituciones militares. Como nuestro informe indica claramente, esto sería catastrófico. Nos parece evidente que en caso de que una parte importante del planeta se viera inmersa repentinamente y sin una alerta previa suficiente en una condición de paz inadvertida, entonces una preparación parcial o inadecuada será mejor que ninguna. La diferencia podría ser crítica. Y sigue diciendo: una última conclusión entonces sería que será necesario para nuestro gobierno planificar con profundidad para dos contingencias generales. La primera, que es la que se refiere a las posibilidades de una paz general viable, y la segunda es la continuación exitosa del sistema de guerra. En nuestra opinión, una preparación cuidadosa para la posibilidad de la paz debería continuarse, no porque tomemos la postura de que el fin de la guerra sería necesariamente deseable, si es que resulta posible, sino porque puede que nos sea impuesta de alguna manera, estemos listos para ella o no. Y el informe termina recomendando la creación, bajo una orden ejecutiva del presidente, de una agencia de investigaciones de guerra y paz permanentes a la que asigna un nutrido listado de tareas, entre las que se destaca solamente una: la determinación de los niveles mínimos y óptimos de destrucción de vida, propiedad y recursos naturales como requisito para lograr la credibilidad de una amenaza externa, lo que resulta esencial para funciones políticas y motivacionales.